Del tema del páncreas, la patología más preguntada en el examen es la pancreatitis aguda. En esta pregunta en concreto se nos hace referencia a la causa más frecuente de pancreatitis aguda. La causa más frecuente de pancreatitis aguda es la litiasis biliar. En segundo lugar, la etiología alcohólica. En tercer lugar, entrarían dos, una la hiperlipemia y la pancreatitis post-EPRE, y luego hay multitud de etiologías en lo que respecta a la pancreatitis aguda. Cabe destacar que muchos fármacos son capaces de producir pancreatitis aguda, así en este esquema, como se muestra, de determinados antibióticos como las tetraciclinas, el metronidazol o la eritromicina son capaces de producir per se pancreatitis aguda, citotóxicos como la cetoprina, la citarabina, la 6-mercaptopurina o la L-asparraginasa, diuréticos como furosemidas o tiacidas o antivirales como didanosina o zalcitabina. Ante un paciente con pancreatitis aguda, que como recordemos que la clínica es muy típica de dolor epigástrico que irradia el cinturón hacia la espalda, deberemos de sospechar una pancreatitis aguda, hecho que se va a confirmar con una clínica más un patrón analítico compatible, como es la elevación de más de 3 veces la amilasa o la lipasa. En esos casos, el diagnóstico de pancreatitis aguda estaría hecho. Una situación muy importante a considerar ante un paciente con pancreatitis aguda que entra en urgencias es la gravedad de esa pancreatitis que tiene el paciente. En esta pregunta se nos está señalando cuál de los siguientes criterios son criterios de gravedad en la escala de Ramsson, que ha sido la más preguntada. En concreto, en este caso, la falsa sería la opción número 3, la de la trombocitosis. Los criterios de Ramsson se miden al ingreso y a las 48 horas, como se muestra en este esquema. Al ingreso podemos observar cómo se van a tener en cuenta 5 factores que lo que intentan es predecir la probabilidad de necrosis pancreática, lo peor que puede tener un paciente al inicio de una pancreatitis aguda, destrucción de la glándula pancreática. La edad, mayor de 55 años a mayor edad, como es comprensible, mayor probabilidad de necrosis, mayor gravedad. A mayor leucocitosis, mayor probabilidad de necrosis. Parámetros de destrucción celular como son la LDH y la GOT irían más a favor de necrosis, y la hiperglucemia, que no solo se haya destruido gran parte del páncreas exocrino, sino también el endocrino, y como consecuencia aparezca hiperglucemia. Y en caso de aparecer 3 o más criterios de Ramsson, al ingreso estaríamos ante una pancreatitis grave. A las 48 horas intentan ver la aparición de complicaciones inmediatas de una pancreatitis aguda. Así se tiene en cuenta la disminución del hematocrito, que sobre esa necrosis se haya producido una hemorragia, que esté empezando a aparecer lo que se llama una pancreatitis necrohemorrágica, que haya un déficit de líquidos. Hay un tercer espacio muy importante, se acumulan muchas colecciones en torno al páncreas y en región retroperitoneal, espacios paracólicos, etc. Y por lo tanto, si no aseguramos una adecuada hidratación del paciente, puede presentar deshidratación con las consecuentes complicaciones que ello conlleva. La hipocalcemia, dado que sobre la grasa que se ha digerido por la acción de la amilasa va a precipitar calcio, y ello puede condicionar tetania, por lo tanto, hipocalcemia. La caída de la presión parcial de oxígeno, porque se esté desarrollando un distrés respiratorio como en cualquier paciente grave. El aumento del nitrógeno ureico, que esté desarrollando ese paciente como consecuencia de la elevación o de la producción tan importante de citoquinas proinflamatorias vasodilatadoras, y como consecuencia de la deshidratación de ese paciente, una insuficiencia renal y una hipoalbuminemia, que el paciente, como consecuencia del catabolismo tan importante que tiene la pancreatitis aguda, se esté desnutriendo. Igualmente, si tiene 3 o más factores de Ramsson, estamos ante una pancreatitis aguda grave, en cuyo caso estaría indicado, en el momento en que se valora al paciente, la realización de un escáner, de un TC abdominal, para valorar la existencia de necrosis.
de tal forma que si el paciente tiene una necrosis superior al 30%, existe riesgo de que esa necrosis se infecte y sería cuando estaría indicado de forma profiláctica añadir tratamiento antibiótico como parte del tratamiento de la pancreatitis aguda. En esta pregunta se nos está señalando el tratamiento de la pancreatitis aguda. En este caso, la opción más correcta sería, si existe iro y vómitos, colocar una sonda nasogástrica para aliviar la sintomatología del paciente. El tratamiento de una pancreatitis aguda tiene varios pilares. Por un lado, la dieta absoluta, dado que el reposo pancreático ha demostrado que mejora el pronóstico. Y una vez que mejore las cifras de amilasa, de lipasa en la clínica del paciente, puede introducirse precozmente la nutrición. En caso de que se prevea que la evolución es larga y que va a ser imposible una introducción de la dieta de forma precoz en los subsiguientes días, estaría indicada la colocación de una sonda nasoyunal más allá de la papila y la administración de una sonda de una nutrición enteral parcialmente digerida que estimula muy poco la nutrición del páncreas. La secreción del páncreas nos asegura la nutrición del paciente, con lo que ello supone una menor translocación bacteriana, menor infección y por lo tanto menor tasa de complicaciones. Es una patología que cursa con gran cantidad de dolor, por lo tanto habrá que administrar analgésicos bien antiinflamatorios o incluso opioides. Serían de elección sobre todo los no mórficos, dado que los mórficos tradicionalmente se consideran que producen espasmo del esfínter de Oddi, dificultan el drenaje pancreático. Si bien en metaanálisis y en estudios recientes esto no ha podido ser claramente demostrado. Además, habrá que, dado que el paciente está en ayunas y que hace mucho tercer espacio, que van a hacer colecciones, habrá que administrar sueroterapia. Y por último, el cuarto pilar de tratamiento, y que no se pone siempre, es el antibiótico. El antibiótico se pone cuando tengamos en el escáner una necrosis de más del 30% en pacientes con pancreatitis graves, bien cuando tengamos una necrosis infectada, demostrada tras funcionar esa necrosis, en cuyo caso, además del tratamiento antibiótico, habrá que hacer necrosectomía, o bien cuando ya tengamos un acceso pancreático. En esas tres situaciones habrá que administrar tratamiento antibiótico y en este caso el de elección es el imipenem, dado que los carbapenems han demostrado en los estudios que son los antibióticos que más aumentan la tasa de supervivencia y el pronóstico de estos pacientes. Pero cabe destacar que no siempre se ponen. Por lo tanto, en este caso clínico, la opción 3 de forma profiláctica en una pancreatitis aguda leve no estaría indicada. En esta pregunta se nos está haciendo hincapié en las complicaciones de la pancreatitis aguda a medio y largo plazo, como es el desarrollo de un pseudoquiste pancreático. En un paciente, como en este caso, que tiene una elevación persistente de amilasa, debe de sospecharse la existencia de una colección, y aquí, al realizar una ecografía, se confirma que tiene una colección de 7 centímetros. El pseudoquiste pancreático, hoy día, aunque tradicionalmente se ha aplicado la regla del 6, pseudoquiste de más de 6 centímetros o de evolución mayor de 6 semanas hay que drenarlo, hoy día lo vigente es que pseudoquiste sintomático hay que drenarlo, y en cambio si no da síntomas no hay por qué. Por lo tanto, a fecha de hoy, la opción más correcta en este caso clínico, dado que el paciente tiene unas molestias epigástricas ocasionales, una sensación postprandial precoz, pero no tiene una sintomatología importante y no hay datos de infección del pseudoquiste, lo más correcto sería la opción número 5. En lo que respecta a la pancreatitis crónica, como se nos hace
en esta pregunta, debemos de recordar que la causa más frecuente de pancreatitis crónica, a diferencia de la aguda que era la biliar, aquí se invierte la etiología. Aquí va a ser el alcohol y como segunda causa la litiasis, las pancreatitis litiásicas de repetición. Ante un paciente con una pancreatitis crónica se va a producir una fibrosis de la glándula pancreática y por lo tanto vamos a tener afectación del páncreas exocrino, maldigestión y además el mal drenaje de la glándula pancreática va a ocasionar una distensión de los conductos intrapancreáticos. Esa distensión además ocasiona dolor, que es el otro síntoma que van a tener los pacientes con pancreatitis crónica. Por un lado dolor y por otro lado pérdida de peso o diarrea crónica como consecuencia de una maldigestión. Por lo tanto, el tratamiento de un paciente con una pancreatitis crónica, si cursa con esteatorrea, como es este caso clínico, va a ser suplemento de enzimas pancreáticos que se irán subiendo progresivamente la dosis hasta que la grasa fecal en heces de 24 horas sea normal. Por lo tanto, la opción más correcta sería la opción número 4. Por otro lado, habrá que tratar el dolor, que se va a tratar con también antiinflamatorios u opioides y por otro lado también con el propio suplemento de enzima pancreático, dado que al administrar exógenamente el enzima pancreático el páncreas se estimula menos. Por lo tanto, el paciente va a producir menos enzima pancreático, menos distensión de los canalículos intrapancreáticos y por lo tanto menos dolor. La forma de evidenciar una pancreatitis crónica generalmente es con técnicas de imagen tipo con angioresonancia o con una CPRE en donde se inyecte contraste a través del Wirsung, si bien cabe destacar que este no es la manifestación más precoz de todas. Si quisiéramos diagnosticar de forma precoz una pancreatitis crónica, tendríamos que hacer un test de secretina o de colecistoquinina que nos van a demostrar en estadios muy precoces que hay una incipiente insuficiencia pancreática exocrina. En lo que respecta a las complicaciones a largo plazo de una pancreatitis crónica, también puede desarrollarse un pseudoquiste pancreático o incluso un tumor de páncreas. En esta pregunta se nos habla de un paciente que es alcohólico, que consulta con un dolor epigástrico, pospandría de 3 meses de evolución y que en una ecografía se observa una masa pancreática que se confirma en el escáner. En la CPRE o en las técnicas de imagen, cuando se observa una estenosis única, no debemos de sospechar una pancreatitis crónica como tal, si bien el paciente, por el hecho de ser alcohólico, puede tenerla. En una pancreatitis crónica generalmente encontramos un Wirsung arrosariado con múltiples dilataciones y estenosis. Sin embargo, cuando se demuestra una estenosis única, siempre habrá que pensar en el carcinoma de páncreas y por eso la opción correcta es la opción 3. Tumor de elevadísima mortalidad y cuyo tratamiento es únicamente el quirúrgico en casos que se encuentra todavía en estadio muy precoz.